Pero bueno, vamos a ver un video. Toñito, por favor, apaga la luz, si eres tan amable. Tal vez a algunos les vaya a estorbar, dura 1 minuto y medio el video. Ponga atención, por favor. Leer un texto, hermano, abra su escritura. En el capítulo 41 de Isaías, versículo 10. Al 13. Póngase de pie, vamos a leer juntos. Isaías 41, versículo 10 al 13. Dice la palabra del Señor, todos juntos: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana que nos obsequias. Gracias por tu bendición, porque nuevas son cada mañana tus misericordias. Grande es tu fidelidad. Muchas gracias, Señor, por esta palabra, que no vuelva a ti vacía, que haga aquello para lo cual tú no la envías. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, hermana, hermano. Mire, la palabra no temáis, no temas. En estos días, cuando miro las noticias, y no sé usted, veo que en ciertos países donde la actual pandemia del famoso coronavirus está atacando fuerte, se ve a la gente tomar medidas con el objetivo de no contraer este mal. Y para ello esas personas, esta gente, hacen compras de pánico, como por ejemplo compran desinfectantes, jabones, artículos y químicos de limpieza, etcétera. Todo esto provocando una escasez de esos productos. Y aquí cabría hacerle una pregunta a usted. ¿Qué es lo que provoca estas cosas, estas acciones? ¿Por qué la gente toma estas medidas? Por miedo. Por miedo. Claro, en nuestro país las autoridades han explicado los pasos que tenemos que seguir y las acciones que se van a tomar. De hecho, ya se tomaron algunas, ya anunciaron que las clases en todos los niveles educativos se suspenden. Bueno, o como ellos lo manejan, se adelantan las vacaciones, ¿eh? Pero mire, hay que tener cuidado porque lo mismo hicieron en Italia. ¿Y sabe qué hizo la gente? Se fue de vacaciones. Y la medida tenía la intención de resguardar a la población, pero como se fueron de vacaciones, 1,200 muertos, porque la gente se fue de vacaciones. Entonces, no son vacaciones, que quede claro. La medida tiene la finalidad de evitar el contagio masivo. Entonces, ¿por qué se toman estas medidas? ¿Por precaución o por miedo? Aquí deseo manifestar nuestra posición al respecto, hermano. Debemos de acatar irrestrictamente las disposiciones de las autoridades, como un acto de obediencia a ellas, porque el Señor nos dice que debemos de obedecer a nuestras autoridades.
pero no con miedo, no con temor a la enfermedad. Porque el Señor nos dice, debajo de mis alas estarás seguro y ninguna plaga tocará tu morada. ¿Lo crees? Entonces, de manera que no debemos de tener miedo y evitar caer en el pánico que están cayendo muchos. Y ese pánico alimentado por los medios de comunicación que sobrevaloran los efectos de esta enfermedad con claros tintes políticos para atacar al gobierno en turno, y nosotros como iglesia debemos declarar: en Dios confiamos, pero ciertamente tenemos que seguir al pie de la letra las instrucciones que nos dan. Entonces, jóvenes, niños, no están de vacaciones, no se van a salir a jugar a la calle, no, la cuestión es evitar las concentraciones. Y nosotros tomaremos las medidas conducentes. Tal vez, le aviso, le vamos a avisar si es conveniente suspender las reuniones de la manera tradicional. Podemos hacerla a través de los medios electrónicos. Ya le avisaremos. Vamos a pedir al Señor que nos guíe al respecto. ¿De acuerdo? En tanto, esté pendiente. Ahora, aquí, todos sentimos miedo. Levante la mano el que no ha sentido miedo. Todos nosotros hemos sentido miedo alguna vez. Y en otro sentido, algunos de nosotros todavía tenemos ciertos miedos que la psicología elegantemente le llaman fobias. ¿Y qué es una fobia? Vean, la definición del diccionario es clara. Una fobia es un trastorno de salud emocional o psicológico que se caracteriza por un miedo intenso y desproporcionado hacia objetos o situaciones concretas, como por ejemplo el temor a los insectos o a los lugares cerrados. Hay fobias o miedos de diversos tipos que tienen nombres bien raros, ¿va? Y yo quiero que vaya viendo si tiene alguna de estas, ¿verdad? La primera es ablutofobia, es miedo a lavarse o bañarse. Muchos jovencitos tienen ablutofobia, ¿verdad? No les gusta bañarse. Otra, acrofobia, es un horror o vértigo a las alturas. Subirse hasta aquí ya me dio Otra, agorafobia, vaya bien si tiene esto. La agorafobia es una sensación anormal de angustia ante los espacios abiertos, especialmente en calles y plazas amplias. Y viene lo contrario, la claustrofobia, que es el temor a los lugares cerrados. Por ejemplo, esta la tengo yo. Aigmofobia, miedo a las agujas. ¿Cuántos tienen aigmofobia? Levante su mano. Yo tengo aigmofobia. Androfobia, aversión anormal al sexo masculino, que puede ser de la misma persona que tiene el sexo masculino. Puede ser que los mismos varones tengan aversión a los varones. Hoy estamos viendo cómo el movimiento feminista tiene esto, androfobia. Está la aracnidofobia, miedo a las arañas. Hay quienes ven una araña y ¡ay! Que sea una arañita así de este tamaño, ¿sí? No se diga una tarántula o algo así, se vuelve loco. Hay esta que sigue, muchos cristianos la tienen. Se llama bibliofobia. Yo me sorprendí cuando leí esto. Bibliofobia es miedo a los libros, obviamente por extensión, a la Biblia. Les da miedo, sobre todo a muchos cristianos les da miedo leer el Apocalipsis, fíjese.
¿Cómo ve? Otro, claustrofobia, bueno, ya la habíamos visto. Otra que muchos de ustedes tienen, clerofobia. La clerofobia es una aversión apasionada contra el clero o los dirigentes religiosos. Dinofobia, miedo al vértigo. Ergofobia, miedo a ir a trabajar. Muchos tienen miedo de trabajar. Esta la tengo también yo. Falacrofobia, miedo a la calvicie. Filofobia, miedo al amor. Fotofobia, aversión a la luz. Glosofobia, miedo irracional a hablar en público. Hematofobia, miedo a la sangre y a las heridas. Homofobia, aversión a los homosexuales. Lacanofobia, miedo a las verduras. Uy, ¿quién tiene esta? Miedo a las verduras. Musofobia, miedo a los ratones. ¡Ay, un ratón! Esa la tenía la dueña de Tom, ¿se acuerda de la caricatura de Tom y Jerry? La dueña del gatito, tenía miedo a los ratones. Luego, necrofobia, fobia a la muerte y a los muertos. Peniafobia, miedo a la pobreza. Ritifobia, miedo a las arrugas. Rupofobia, miedo a la suciedad. Celacofobia, miedo a los tiburones. Selonofobia, miedo a la luna. Tafiofobia, miedo a ser enterrado vivo. Verminofobia, miedo a los gérmenes. Xenofobia, desprecio hacia los extranjeros, etc. ¿Tienes alguna de estas? No lo tomes a broma, ¿eh? Es necesario que te acerques a Dios y le entregues tus temores, tus miedos y tus fobias. Mira, yo en lo personal, la ocasión en que verdaderamente sentí miedo, mucho miedo, fue cuando a los 2 meses de haber nacido mi hija, contrajo una grave infección de las vías respiratorias. De tal modo que cuando la llevábamos al hospital yo veía cómo su mirada se iba apagando. Lo peor fue cuando llegamos al hospital, la enfermera nos la recibió, la revisó y estando en eso se metió rápido a un cuarto de ahí del hospital y nos informaba que tenía la hija un paro respiratorio. Yo sentí un miedo tremendo. Pero bueno, fue lo único que hicimos mi esposa y yo fue ponernos a orar por nuestra hija. Y bueno, gracias a Dios y a su misericordia, pues por ahí anda, dando lata. Dios tuvo misericordia de nosotros, hermano, y ahora lo podemos contar como una experiencia. En otra ocasión, que me dio mucho miedo, estaba yo, cuando rentábamos un departamento ahí en Valle de Lerma, mi hija tendría 2 años, tal vez, y me puse a jugar con ella y empecé a dar vueltas y vueltas, nos mareamos los dos. Cuando la solté, la niña, pues mareada, fue y se golpeó en una mesa que teníamos ahí, exactamente aquí en el labio. Pero fue un golpe terrible y se le abrió casi la boca ahí. Y la hemorragia fue muy intensa. Yo me quedé pasmado ese día. Dice mi esposa que me puse blanco, ¿verdad? Bueno, pero finalmente la hemorragia paró y ahora solo le queda la cicatriz. Ya me quiere demandar por daños y perjuicios. Bueno, ¿cuál es el mecanismo del miedo? ¿Por qué sentimos miedo? Una de las principales causas de sentir miedo es que se pone en acción el instinto de sobrevivencia que tenemos, que tiene que ver con esa resistencia a morir, ¿verdad? Cuando uno tiene miedo, el cuerpo se pone en acción. Hay una secreción de una hormona llamada adrenalina que nos permite despertar y ponernos en alerta. La respuesta instintiva es pelear por nuestra subsistencia o huir. Más sangre fluye hacia nuestros músculos, lo que puede hacer que uno se sienta después nervioso y tenso, le duela a uno el cuerpo.
Uno suda o se le pone la piel de gallina. Estas reacciones son casi universales y forman parte de lo que uno experimenta cuando siente miedo o temor. Aquí la pregunta que debemos de hacer no es ¿cómo lidiar con el temor? Todos lo sentimos, todos lo tenemos. El temor es inevitable, pero nuestras reacciones al mismo pueden llevarnos en muchas diferentes direcciones. A veces nuestro instinto más inmediato, en este caso, es retirarnos y protegernos. La palabra de Dios instruye acerca de ser valientes y enfrentar a nuestros enemigos. Entonces, esto nos confronta a una situación difícil. ¿Sentir miedo o ser valientes? ¿Usted cómo ve? ¿Ser valientes es no sentir miedo? No. Ser valientes es sentir miedo, pero hacer lo correcto, hacer lo necesario. Entonces, la pregunta sería, ¿es pecado sentir miedo? ¿Cómo ve? Muchas cabezas dicen que no. Y está bien, no es pecado. Y Dios usa mucho la frase, algo así como 365 veces en la Escritura, de diferentes formas, usa la frase, no temáis. No tengas miedo, no tengas temor. El Señor Jesús la dice, el Padre la dice, la leemos. ¿Cuántas veces has leído esa frase en la Escritura? No temáis. Sin embargo, si no tenemos cuidado, podríamos interpretar esto de una manera incorrecta. Sentirnos culpables por sentir temor o miedo. Y eso no es la idea. Más bien, debemos ver estas declaraciones de no temáis en el contexto de esa respuesta que Dios nos da cuando sentimos miedo. ¿Verdad? Vimos a los apóstoles en la barca. ¿Qué estaba haciendo el Señor? Durmiendo en medio de la tormenta. ¿Usted cree que Jesús sentía miedo? No, estaba dormido, dice que. Ahorita vamos a leer el texto. Estaba dormido en un cabezal del barco. Y de repente dice que se levantó una tormenta. Entonces, nosotros, nuestra respuesta a esa frase de no temáis es acercarnos más a Dios. En este caso, hermano, yo le pediría a usted que no sea víctima, no sea del temor, del pánico que está empezando a inundar la sociedad en la que vivimos. Que no participe de esas compras de temor, de pánico, dice el hermano Al que allá en Arizona, fue al supermercado y no encontró nada de estas cosas. Todos los anaqueles vacíos de gel antibacterial, de jabones, de papel higiénico, de toallitas sanitarias, todo eso desapareció de los anaqueles. No caigamos en eso. Por eso es el tema de hoy, no temáis. Dios está con nosotros. Dice que Él nos ayuda. Isaías 41:13 que dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temáis, yo te ayudo. Aquí en este capítulo 41 de Isaías es un capítulo que habla a Israel. Mire, nosotros si estuviéramos en Israel, muchos de ellos tienen temor, porque cada día sus enemigos los rodean, los odian, los quieren matar y les lanzan todos los días, un día sí y el otro también, misiles
han inventado por ahí bombas incendiarias, bueno, una serie de situaciones que tienen que ver con atacar a los judíos. Y toda esta gente, las familias, sobre todo las que viven cerca de la frontera, pues viven con temor luego. Todos los días se escuchan las alarmas en Israel. Si usted viviera ahí, ¿qué sería? Pero el Señor primero, en el contexto de estos versículos, es entender por qué Dios nos invita a no temer. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos dice que no debemos temer miedo? Primero, el Señor, si leemos los versículos 8 y 9 del capítulo 41, 8 y 9 dice, pero tú, Israel, siervo mío, eres tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de ¿qué? De Abraham, mi amigo. Porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché. Primero lo que hace Dios es decirle a Israel quién es Él. Yo soy Dios. Y decirle quién es Israel. Tú eres mi hijo. Antes de decirnos el Señor no temas, Dios nos recuerda quién es Él y quiénes somos nosotros y lo que ha hecho por nosotros. Esto no es nuevo, hermano. En los que ya tenemos cierta edad, pues hemos vivido situaciones similares, ¿verdad? Recuerdo allá hace unos años el virus porcino, ¿eh? Recuerdo que en esas épocas la selección de fútbol de México llegó a Honduras y iban bajando del avión y todos los hondureños que estaban ahí les gritaban puercos, puercos en referencia a esta pandemia que se organizó con ese virus porcino. Hemos vivido, por ejemplo, el Zika, muchas enfermedades. Y aquí estamos. Sobrevivimos el fin del mundo, ¿eh? En el año 2000, en el 2012, ¿verdad? Y aquí estamos. Entonces, lo primero que Dios nos dice, no temas, porque yo soy tu Dios. Y nos dice quiénes somos y lo que Él ha hecho por nosotros. Entonces, Él nos ha llamado y nos ha escogido. En esta realidad está el origen de nuestra valentía. En esta verdad debemos de confiar porque sabemos quién es Él y quiénes somos nosotros. Hemos costado carísimos para el Señor. ¿Sabe qué hemos costado para Él? Su sangre. Él dio su vida por nosotros. Él nos ama y nos llama amigos si hacemos lo que Él nos dice. Él nos ha llevado a cada uno de nosotros a un punto donde podemos conocerle. Tenemos acceso ante la presencia de Dios todos los días, como decía mi esposa hace rato. Podemos entrar a su presencia y llevarle nuestros miedos, nuestros temores, nuestras angustias. Nos dice, no te afanes, no te angusties. Hemos sido salvados de la peor cosa que podría suceder, el pecado, la separación entre Él y nosotros. Hemos sido tomados por Él. Nos ha escogido. Él nos llama, vosotros sois mi especial tesoro. No somos cualquier cosa. Eso nos da pues las razones suficientes para no temer. ¿Cuántos de nosotros, veíamos la fobia a morir? ¿Cuántos de nosotros tenemos esa fobia a morir? Hermano, ahí en el versículo 10 de Isaías 41 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios.
que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hermano, el Señor está con nosotros. No debemos temer lo que nos pueda hacer el hombre. Si Él está contra nosotros, si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Un virus? ¿Una enfermedad? Él nos va a esforzar, fíjese, hasta con eso contamos, en que Él nos esfuerza. Él nos levanta el ánimo. Él nos dice, hijo, mi hijo eres tú, mi hija eres tú, no temas. Dios nos llama suyos y no nos va a abandonar, no nos va a dejar. Dice que Él va a dejar a las 99 y va a ir a buscar a la que se perdió. Y nos ha encontrado, hermano, nos ha encontrado. El Dios que nos llama suyos no nos va a abandonar. Estas no son cosas triviales, hermanos, no son cosas menores. Debemos de saber quiénes somos y quién es Él. El pasaje continúa diciendo ahí en Isaías, ahí en el versículo 11, he aquí que todos los que se enojan contra ti serán ¿qué? Avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Debido a que Él es nuestro Dios, hermano. El único y sabio Dios es nuestro Dios. Las amenazas que nos rodean no llegarán a nosotros, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Esta es una promesa que tenemos de parte de Dios. Para Israel es real, hermano. Vemos cómo Dios en 3 ocasiones ha librado al pueblo de Israel de sus enemigos. Todos sus enemigos son los descendientes de Ismael. Odian a los judíos y su lema es, echemos al mar a los judíos. Y 3 veces el Señor los ha librado. 3 veces se han puesto estos pueblos de acuerdo para atacar a Israel. Y las 3 veces han sido derrotados milagrosamente. Entonces, hermano, dice aquí que los verdaderos enemigos son aquellos que están enojados con nosotros, son Satanás, el pecado y la muerte. Pero estos se volverán como nada, dice el libro de Apocalipsis, que serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre. El reino de Dios en esta congregación y en la iglesia del Señor debe de avanzar, debe de ser instalado, porque al final el reino de Dios prevalecerá. Tenemos que pensar, hermano, cómo esto debe transformar nuestra manera de ver la vida. Si confiamos en Dios, como dice los billetes gringos, en Dios confiamos, ¿es una verdad para nosotros? ¿Confiamos en Dios? Y nuestra confianza no está en los dólares, está en Dios. El Señor Jesús mismo nos dice en Mateo 10:28, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Mateo 10:28. Estas son palabras difíciles de digerir, hermano. Pero debemos de entender que no debemos de temer al hombre. No debemos de temer a un virus. En Mateo 10:28 al 31 también podemos leer. Mateo.
Dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. En otra versión dice que están enumerados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén. Estas palabras deben de ser para nosotros un bálsamo, hermano, de confianza. En México tenemos una situación muy difícil, estamos rodeados de maldad. Así como el pueblo de Israel está rodeado de sus enemigos, nosotros, la iglesia del Señor, estamos rodeados de los que nos odian. Literalmente. Estamos rodeados de maldad y tenemos una cultura que se nutre del temor, del miedo. Nuestra política alimenta, nuestros políticos están alimentando el temor de la sociedad, el miedo. Hacen un espacio para que la gente entre en ese pánico. Los psicólogos hablan de el miedo, ¿verdad?, colectivo, la histeria colectiva. A eso es a lo que tenemos que evitar llegar, hermano. Cuando nos ponemos a pensar en esto, no puedo evitar en esas imágenes que llegan por los medios de noticias de esas mujeres feministas, donde unas bellas mujeres llenas de rencor son capaces de tanta violencia y odio contra los hombres, con las caras cubiertas, lanzando bombas molotov y petardos en contra de hombres y mujeres policías que solo cumplen con su trabajo. Detrás del rostro cubierto, lleno de ira, estas dulces mujeres, con toda seguridad, detrás de ellas hay una gran ira, gran odio, un gran rencor. Pero más allá de eso, hay algo más profundo, el temor a la pérdida, el temor a la incompetencia y sobre todo el temor al que es diferente. A nosotros nos acusan de ser homofóbicos y no es así. Ciertamente no estamos de acuerdo con estas actitudes de esta gente, pero de eso a odiarlos hay una gran diferencia. La respuesta, hermano, a estas cosas está en el Evangelio, en las buenas noticias del reino. Quienes entendemos esto, hermano, debemos de ver a esta gente con compasión. Debemos de orar por ellos y debemos de hablarles el Evangelio, hermano, para que ellos tengan esperanza, porque en algún momento estas personas puedan arrepentirse y escuchar a Dios decirles, no temáis, como se nos dice a nosotros. Hermano, debemos de entender a la iglesia como un lugar de valientes, no un lugar de cobardes. Porque el Apocalipsis dice que los cobardes serán lanzados al lago que arde con fuego y azufre, los cobardes. La iglesia debe ser un lugar de valientes. ¿Cómo puede pues entonces verse la iglesia como un lugar de efectiva valentía? ¿Qué tal si nuestras comunidades se caracterizaran por esa confianza y coraje que nosotros alimentamos con el Evangelio porque pertenecemos a Dios? ¿Podemos contagiar nuestra confianza o no? Dice el libro de Jeremías, conviértanse ellos a vosotros y no vosotros a ellos. Usted cuando empiece a ver a sus vecinos, a sus familiares, a sus amigos empezar a caer en este espíritu de temor, usted hábleles el Señor. Es una buena oportunidad para predicar el Evangelio, las buenas nuevas del reino, hermano. ¿Qué pasaría si fuéramos esa voz persistente, esa voz
profética que le dijera al mundo, no temáis, el mundo podría escuchar a Dios y cambiar sus actitudes. Eso no quiere y no significa, no quiere decir que no haya peligros reales para nosotros, que debamos de enfrentar. La iglesia se encuentra en una posición muy difícil, hermano. Nosotros como iglesia somos objeto de burlas, somos objeto de persecución, somos objeto hasta de odios y de rencores por el simple hecho de ser cristianos. Pero aún con eso tenemos que seguir adelante, hermano. En vez de dejar que el temor nos lleve, ¿verdad? Y nos aleje de la gente, más bien tendríamos que acercarnos más a la gente, a hablarles del Señor. De la misma manera, hermano, tenemos que ser valientes y arrojarnos a predicar el Evangelio. Muchos programas, cuando entrevistan a los políticos, a los expertos y a otros entrevistados, nos dicen que debemos de tener precaución. Entre letras nos dicen que debemos de tener miedo. Pero nosotros debemos rechazar eso, hermano. Ciertamente debemos de tomar en serio el llamado a cuidar nuestra salud. Tómelo en serio. Pero de eso a sentir temor y miedo por esto, hermano, es una gran diferencia. Como por ejemplo, vimos el video. Vamos al Marcos 4:35 al 41. Dice la Escritura, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces, ¿cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Hermano, ¿qué significa tempestad? En el griego la palabra original que se usa para describir una tempestad es seismos. La palabra de donde proviene la palabra sismo. Cuando nos referimos a un acontecimiento fuerte, también encontramos que la palabra gran tormenta o grande es para referirse a esas olas grandes que vienen del adjetivo griego megas, lo cual sugiere algo agrandado muchísimas veces. Por lo tanto, podemos entender que aquella tormenta era una megatormenta que surge de repente. En ese barco había 4 pescadores que eran expertos en navegar en ese mar. Ellos podían saber si iba a haber una tormenta o no, pero esa tormenta surgió de repente. Yo le pregunto, si hubiera estado usted en ese barco, ¿hubiera sentido el mismo miedo que Pedro, que Pablo, digo, que Juan, que los apóstoles? ¿Si hubiera estado temeroso de ahogarse? Claro que sí. Por eso Mateo, cuando también en su evangelio dice que las olas cubrían la barca. En Lucas también agrega que esa barca parecía que se iba a hundir. Pero ahí está el Señor durmiendo en el mismo barco.
que ellos. Posiblemente los discípulos como marineros, ¿verdad? Escucharon la historia de Jonás, donde también se levantó una gran tormenta. Pero esa tormenta fue provocada por Dios, ¿eh? Ellos eran pescadores y sabían esto, eran experimentados, criados en el mar. Pero tan grande era la tormenta que sus esfuerzos fracasaron por controlar el barco. No podían. Mateo dice que los discípulos clamaron: Señor, sálvanos que perecemos. Pero en Lucas, en Marcos leímos un reclamo que le hacían al Señor: Señor, ¿no te da cuidado que perecemos? Le están reclamando al Señor, que está durmiendo. Y no hace nada por ellos. Ellos ya habían agotado todos los recursos para librarse y no pudieron. Solo les quedaba, ¿qué? Despertar a su Señor. ¿Por qué teméis?, les dice el Señor, hombres de poca fe. Entonces, dice la Escritura que se levantó y reprendió al viento y al mar y se hizo gran bonanza. Y estos se maravillaron y decían: ¿quién es este? No lo sabían, que aún el viento y el mar le obedecen. Hermano, los discípulos pensaban que su fin había llegado. Ya se veían en el ataúd. Bueno, ni en el ataúd, porque ahí en el mar, ¿quién los va a recuperar? Había un gran caos entre los discípulos. El Señor estaba dormido pacíficamente. Esto nos ofrece un cuadro que contrasta con la escena de los abatidos discípulos, de los temerosos discípulos. El Señor durmiendo y ellos con el rostro desencajado, pensando que ya se iban a morir. El Señor estaba dormido por una causa. Estaba descansando del esfuerzo tremendo que había en esos últimos días. Imagínense recorrer todas las regiones, ir predicando, caminando. No como hoy nosotros, ¿no? Que si no hay carro no vamos, ¿no? Entonces, el Señor estaba descansando, había trabajado y estaba muy cansado. Ya que no olvidemos que Jesús vino como hombre. Además, le era difícil quedarse profundamente dormido porque acostumbraba orar en las madrugadas. Pero su confianza en el Padre Celestial no cambiaba. Jesús estaba confiando. Ni el rugido del viento ni del mar lo despertaban. Mire, nosotros que somos originarios de ahí, de un pueblito donde, una colonia donde pasa el tren ahí a pocos metros, nos dormíamos y pasaba el tren y ahí pasan los trenes a alta velocidad y ahí tienen que sonar ¿cómo se llama? El claxon, porque adelantito está un crucero. O sea, obligatoriamente tienen que, cuando pasaban por ahí, tenían que sonar y todos nosotros acostumbrados ya a eso, dormidos. Es más, había un matrimonio que conocemos que vivía, no sé, a 2 metros, ¿no? A 2 metros de la vía del tren. Cuando pasaba el tren, se sentía la mesa y todo ahí. Un día los fuimos a visitar y sí, se siente feo. Pero el Señor ya estaba acostumbrado a estas cosas y descansaba. Esto es un ejemplo para cuando en épocas de tormenta, en épocas difíciles, nosotros podemos descansar confiadamente en Dios. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es de nosotros, Dios nos la da. Hermano, muchas personas son como estos hombres del barco, a los cuales cuando se les ofrece el camino de salvación, deciden seguir esforzándose en sus propios medios. Cuando se les dice que Jesús es la paz,
ellos prefieren experimentar su propia paz. Ellos prefieren sus propios caminos. Por eso dice Isaías, cada cual se apartó por su camino. Y así estábamos nosotros, siguiendo nuestro propio camino. Pero el Señor tuvo misericordia de nosotros. Finalmente, los marineros o los apóstoles se dieron cuenta que no tenían otra opción más que despertar al Señor. Pero no sin antes reclamarle, ¿qué no te da cuidado de que perecemos? Pero imagínense el tono, la angustia, el miedo con el que se lo decían. Y el Señor no les dijo nada hasta el final. Así, hermano, podemos ver cómo el Señor, ¿verdad? Volviendo a nuestra historia, Jesús es despertado desde su sueño y entonces reprende al viento y al mar y después se voltea hacia ellos y los reprende por su falta de fe. Entonces, hermano, nosotros, Jesús no es nuestro último recurso. Debe ser siempre nuestro único recurso. No podemos ir a otra persona. Esto que estamos viviendo, hermano, es solo el inicio. Prepárese porque vienen cosas peores. Vienen cosas peores para nosotros como sociedad. Esto nos muestra que se requiere fe para ser valientes. Sin fe no podemos ser valientes. El Señor le pedía a Josué, solamente te mando que te esfuerces y seas valiente, y muy valiente, pero si no tenemos fe, no podemos ser valientes. Confiar en Dios implica no dejarse aterrorizar por las tormentas, por las situaciones difíciles o por las pruebas de vida. Nuestra firme confianza debe estar en el Señor. No debemos ver las circunstancias que nos rodean, debemos de ver al que está ahí, pendientes de nosotros. Como cristianos, todos nosotros vamos a atravesar por terribles tormentas, por situaciones muy difíciles, enfermedades, escasez, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, problemas sociales, problemas económicos, no lo sé. Como cristianos todos vamos a atravesar esas tormentas, pero debemos de confiar que en nuestro barco está el Señor durmiendo y solamente podemos despertarlo a través de una oración, decir, Señor, en ti confío. Líbrame. ¿No es así, dice el Padre nuestro? Líbranos del mal. Entonces, hermano, nuestra confianza debe ser firme y nuestra fe debe prevalecer, creyendo que Dios realizará el favor o no, el milagro a favor de nosotros. Y va a calmar esa tormenta que está atacando nuestra vida. Este pasaje demuestra que Jesús calma la tempestad. Cuando la tormenta se desencadenó con toda su furia, aquellos hombres llegaron a angustiarse, se sentían como juguetes en la tormenta, en la tempestad, y en serio peligro de morir. Recordemos que al menos 4 de ellos eran navegantes, eran marineros, eran pescadores. El Señor, yo puedo decir que esta tormenta fue planeada por Jesús. Porque Él es el que controla el clima, ¿verdad? Dios es el que controla el clima. Entonces esta tormenta fue planeada para someter a prueba a sus apóstoles. ¿Usted cree que aprobaron o reprobaron? Entonces tengamos cuidado porque muchas de las tormentas que vivimos, ¿verdad?, son para probar nuestra fe. Pero también muchas tormentas las provocamos nosotros con nuestros propios pecados. Las tribulaciones y las pruebas de la vida muestran nuestra inutilidad o nuestros temores más profundos. Tenemos que entregárselos al Señor. Tenemos que dominar, hermano, estos temores. ¿Recuerda usted una de las
virtudes que establece el libro de Gálatas acerca de los frutos del Espíritu? Dice dominio propio. ¿Sabes lo que es el dominio propio? No dejarse llevar por los temores, por las angustias, por el afán, por la ansiedad. Tenemos que dominar eso. Finalmente las situaciones nos quitan, estas situaciones, estas tormentas nos quitan el orgullo, nos quitan esa parte de autosuficiencia. Tenemos que reconocer que necesitamos al Señor. Y sin Él, como le dice el libro de Juan, nada podemos hacer. Tenemos que quitar todo orgullo y autosuficiencia y nos sirven para llegar ante el trono de la gracia con humildad. No podemos llegar ante Dios con orgullo, con soberbia, con autosuficiencia. No, es más, no podríamos llegar con eso. Ellos luchaban con la tempestad para controlar la barca, pero el Señor estaba durmiendo y a ellos les pareció una actitud tal vez irresponsable de su maestro, dormido mientras estaban en la tormenta. Despiértate, perecemos. Algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Dios no se interesa por nuestros problemas, que no hay respuesta. Queremos una respuesta instantánea de parte de Dios, pero es al tiempo de Dios, no a nuestro tiempo. Y casi tenemos la tentación de pensar como Elías le dijo a los profetas de Baal: ¿no estará dormido vuestro Dios? Así les dijo. Y entonces el enemigo viene, Dios no te escucha, Dios está ocupado en otras cosas, tiene otras cosas más importantes que hacer que atenderte a ti. Y dejamos que esas arañas hagan nido en nuestro cerebro. Pero debemos de ver cómo Pedro entendió y enseñó lo que aprendió en esta ocasión. Y en otras muchas. Primera de Pedro 5:7. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces Jesús calma la tempestad y les inquiere a los apóstoles: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Por qué tienen miedo? ¿Cómo no tenéis fe? Parece un poco extraña esta pregunta así a unos hombres que estaban en peligro de morir, ¿no? ¿Cómo no iban a estar atemorizados? ¿Cómo no iban a tener miedo de morir? Por supuesto, el temor de los discípulos era natural e instintivo. Pero ¿dónde estaba su fe? ¿Dónde estaba su fe? El Señor puso el dedo en la llaga cuando les preguntó: ¿cómo no tenéis fe? El mayor peligro no era el viento, no eran las olas, era la falta de fe. La incredulidad de los discípulos. Así que el Señor indicó algo que ocurre con mucha frecuencia en nuestros mayores problemas. No son los problemas que tenemos, sino nuestra falta de fe. No están en el entorno nuestra situación, el problema está en nuestra falta de fe. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones que les dio acerca de su poder a ellos tuvieran un poquito de fe, así como un grano de mostaza. No se necesita más. Tenemos que tener un poquito de fe en el lugar correcto que es nuestro Dios. Pero el problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos, por sus emociones, por lo que estaban viendo, por el coronavirus. Porque dicen que esto es una pandemia mundial y que está siendo muy peligroso. ¿Sabe en realidad quiénes están muriendo de esto? Los ancianitos, los que ya tienen problemas respiratorios, la gente asmática. Esos son los que están muriendo.
Y no por otra cosa, no por el virus, sino por las complicaciones que ya tenían. Entonces, cuando el Señor te diga, pasemos al otro lado, que dejes el confort al que estás acostumbrado, a la que estás acostumbrada, que ya tienes tu silla favorita aquí, tu lugar favorito, ya tienes tus costumbres, tus planes hechos, y seguro que no has considerado en ellos a servir al Señor, o que Él te diga, vayamos al otro lado. Esto tendrá que haber sido una garantía para ellos, que el Señor mismo va con ellos. Pero aún había otra cosa que deben de aprender, identificar y saber quién es ese que aún el mar y el viento le obedecen. El hombre que dormía sobre el cabezal era nada más ni nada menos que el mismo Dios, el Señor de señores, Rey de reyes. Estaba ahí dormido en la misma barca. Seguramente ellos podrían haber recordado lo que dijo el salmista en el Salmo 89, versos 8 y 9. Ellos lo sabían porque eran judíos. Salmo 89, versículos 8 al 9. Dice, oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Ellos sabían esto. Pero en medio de la angustia, en medio del temor, se olvidaron de la palabra de Dios. Este incidente abrió los ojos y las mentes de los discípulos. Después supieron quién es Él, el Rey de Reyes, Señor de Señores. El Señor no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios para que dejara de llover. El Señor en el instante hacía llover y dejaba de llover. Hacía viento y dejaba de hacer viento. Dios intervino como lo que es Dios, el que tiene el control de todas las cosas. Dios tiene el control de tu vida. Jesús calma la tempestad. Entonces, hermano, vivimos en este mundo que es hostil, que es lleno de amargura, de odio, de rencor. Pero solo el hecho de que Cristo sea nuestro sustentador debe de animarnos para echar fuera todo temor. No debemos temer al clima, no debemos de temer a los rayos, a los volcanes, a los terremotos, a las pestes, a los virus, a las bacterias. Dios está bajo control. El Señor Jesucristo anunció estos eventos, pero dijo, no temáis, yo estoy con vosotros. Y si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que, hermano, yo le pido que aprenda la lección de la barca. Aquí una lección muy importante que debemos de aprender es el hecho de estar andando fielmente en los caminos del Señor, y Él nos librará de esta tormenta y de las que quieran levantarse en contra de nosotros. Te va a librar de las tempestades de tu vida, de los problemas, de las angustias, de las enfermedades. El Señor no promete continuos tiempos de refrigerio, pero sí vendrán tiempos de refrigerio. Después de la tormenta, ¿qué dice? Viene la calma. El Señor está con nosotros durante todo el camino y nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. ¿A dónde queremos llegar? A la patria celestial, hermano. Ahí, con el Señor. Así es que echemos fuera temor, angustia, afán, ansiedad. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar. Yo le pido que en esta mañana, tarde ya, saque sus temores más profundos.
se los entregue el Señor. Que le diga al Señor, Señor, aquí estoy. Te entrego todo lo que soy. Gracias, Padre.